Nace en la provincia de Castellón de la Plana, Navajas, y nace, yo creo que por casualidad. Sus padres eran campesinos y habían nacido en Paterna, o sea que realmente la familia viene de la parte de Paterna. Y ya en su niñez se traslada, no sé por qué motivo se traslada a Valencia a vivir con su tía, no sé si porque fallecieron sus padres, o esto es una incógnita que no ha quedado registrado, al menos yo no lo he encontrado todavía, y ahí vive hasta 1868-69, que es cuando empieza a moverse un poco por la geografía española. Sobre 1873 aproximadamente se traslada a Madrid y entonces es aquí donde empieza ya su segunda etapa artística. Pero sí hizo algunas piezas teatrales de ninguna importancia. Y también yo creo que hizo adaptaciones de obras extranjeras, fundamentalmente francesas, que era la vía de entrada del teatro en España. En realidad, don Pascual empieza en el Teatro Martín en Madrid. El Teatro Martín era un teatro de segunda categoría de Madrid en aquella época, 1870 y algo. Dos de las hijas se dedican al teatro. Cuando se van a América en 1886-85, se va don Pascual y se va Leocadia. Irene se queda en Madrid, todavía no se ha dedicado al teatro. Cuando vuelven de América en 1887 es cuando ya empiezan a hacer zarzuela y género chico. Mi abuelo fallece en agosto del 95. A partir de ese momento las dos hermanas llevan carreras distintas y entonces Irene se casa con mi abuelo, con Manuel Cava Martínez, y se van a Buenos Aires. De las dos, la que tiene mejor voz y además de eso tiene una presencia escénica importante es Leocadia. Sin embargo, como la guapa es Irene, Leocadia sufre un poco esa marginación estética, ¿no? Y en algún sentido ella tiene un gran disgusto con la empresa del Teatro de Apolo, que en 1901, después de hacer una temporada última de zarzuela en el Teatro Eslava, pasa a formar parte de la compañía de Lara. Y ahí está en el Teatro de Lara hasta 1932-33, que es cuando se retira. Desde 1880 hasta 1930, el Teatro Lara, en esos 50 años, fue uno de los teatros más queridos del público de Madrid. Y ella es la característica de este teatro, sustituyendo a Balbina Valverde. Es medio sustituida por mi madre en el 32-33. Y mi madre está en el Teatro Lara hasta el 36, que vuelve a estallar la Guerra Civil. Desde 1896 a 1902, principios de 1902, están en Buenos Aires. Ahí es donde nacen varios de los hijos de la familia. Carmen Cabalba, nace mi madre, Irene Cabalba, nace mi tío Manuel Cabalba, y luego vuelven a España. Y aquí en España nacen los otros dos hijos de ese matrimonio, que son Julia Cabalba y Josefa Cabalba. Mi bisabuelo solo se dedica al teatro y mis tías, mi tía y mi abuela, mi tía abuela y mi abuela se dedican también al teatro y al género lírico. Ya mi madre y mi tía se incorpora al cine, aparte de su carrera teatral, y en mis hermanas se incorpora la televisión también. Coincidieron ya mi madre con mi tía, y luego empiezan también a coincidir mi hermana Irene con mi madre, mi hermana Julia con mi tía, y con mi madre también, porque empiezan en el teatro también con ellas. Quiere decir que hay una especie como de ensamblajes profesionales muy curiosos. Aunque en mi casa realmente las conversaciones teatrales no fueron en absoluto abrumadoras, ni mucho menos. En mi casa se hablaba de los problemas domésticos del momento, tal vez porque nacimos en un instante en que lo único de lo que se podía hablar era de sobrevivir. Cuando mi madre empieza el teatro a sobresalir un poco en teatro, ella había estado un poco a la sombra de mi abuela. Cuando empieza a sobresalir en teatro es en 1936, y claro, entonces, y en cine, y entonces es cuando la Guardia Civil les pega un corte tremendo de carreras, y mi tía empieza a despegar un poco después de la Guerra Civil, ¿no? Sobre el año 41-42, cuando ya pega el despegue definitivo es en el 46, cuando en el Teatro Lara, otra vez, curioso que el Lara siempre esté un poco implicado en la historia familiar de esa época, conoce a Edgar Neville, y entonces Edgar Neville la introduce en el cine con una película que se llama El crimen de la calle de Bordadores. En mis hermanas, la que empieza en el teatro es Irene, la auténtica vocacional es Irene. Julia no tiene ninguna vocación teatral ni cinematográfica, y ella empieza como figurinista, como dibujante. Se incorpora a regañadientes al teatro.
Y yo, de hecho, tampoco me incorporo al teatro. Yo estoy estudiando en este instituto de San Isidro y al mismo tiempo había estado en un laboratorio de cine, en Madrid Film. Julia y yo no nos gusta el teatro en primera instancia. Hemos visto muchos problemas en mi casa, problemas económicos, y entonces eso hace que yo como niño vea el teatro como algo en el que casi es una esclavitud. Luego hay personas que me convencen de que no es una esclavitud. Entonces está Catalina Bárcena, que es una actriz excelente a la que yo conocí de niño y que me aportó una visión del mundo adulto y sobre todo de la inteligencia fantástica. Y luego está Antonia Llora, aquí en el Instituto de San Isidro, que me hace ver que el teatro es otra cosa. Irene es la auténtica vocacional, la que tanto mi hermana Julia como yo consideramos como la heredera, entre comillas, de los valores tradicionales de la familia. Nosotros dos sí, nos gusta mucho el teatro, nos gusta mucho el cine, pero anteponemos a eso una vida, una vivencia. Irene tiene un hijo, que es el único varón, en este caso descendiente de la familia, que se dedica a la producción cinematográfica. La que entra con vigor en la historia es la nieta de Irene Escolar Navarro, que es la que en este momento ya sí está haciendo muchísimas cosas de teatro. Me resulta bastante increíble pensar que no se hablara más en nuestra casa de teatro, ni que mi madre les diese consejos a mis hermanas, o mis hermanas me dieran consejos a mí. Le queremos hacer ver que es que los tiempos eran distintos y las prioridades eran distintas, y que si ahora podemos hablar de grandes dramaturgos y de libertad de expresión, en aquella época pues no había esa posibilidad, y todo eso nos limitaba mucho las conversaciones. Y a mí me parece que es una gran actriz. Tiene ese impulso que yo veía en su abuela, esas ganas de tirar para adelante. Es una especie de fuego interno que sale cuando está en el escenario. Mi hermana, que era muy bajita, Irene era muy baja de estatura, sin embargo era una persona que en el escenario tú la veías mucho más alta, ¿no? Eso les pasa a las grandes actrices.